días. Espero que hoy mi voz sea clara. La tengo un poco gangosa, es de la alergia. Tengo las narices realmente tapadas, no puedo ni respirar. Así que tengo que de vez en cuando hacer esto, Bueno, el mensaje de esta mañana es un mensaje de altura. Y digo esto porque lo he preparado en un avión. En los últimos 12 días, creerlo o no, al menos he cogido más de 18 aviones. Así que me ha dado tiempo para hacer 2 conferencias, esta charla y alguna cosita más. Por eso es una charla de altura. Lo curioso es que yo estaba esperando experimentar un poquito de amargura, ¿no?, de ira, porque con tantos aviones siempre suele pasar algo. Y la verdad es que no, que ha sido todo perfecto. No ha habido ningún retraso, ninguna pérdida, ha sido extraordinario. Pero bueno, de todas maneras, ¿quién no ha sentido en algún momento de su vida amargura o resentimiento o algún brote de ira? ¿Habéis experimentado esto en alguna ocasión? ¿Sabéis de qué estamos hablando? Muchas veces. La Juana es sincera, dice, muchas veces. Mirad, hoy en día los males relacionados con el corazón, vamos a llamarlos de esta manera, que afectan nuestro mundo emocional, son lamentablemente muy comunes. Rupturas familiares, amistades truncadas, frustración, fracaso, complejos, y podríamos añadir un largo etcétera a esta lista. A veces, sin darnos cuenta, las emociones provocadas por estas experiencias, si no las enfocamos bien, terminan, fijaros lo que digo, apoderándose de nuestra personalidad. Nos hacen creer que la vida es injusta con nosotros, que todo nos sale mal o que las cosas no funcionan como quisiéramos. Y es entonces cuando la autocompasión, el resentimiento y la amargura pueden instalarse en nuestro corazón. Y nuestra perspectiva de la vida se torna gris. Lo vemos todo a través de un cristal empañado. La belleza de la vida desaparece. Los buenos momentos se vuelven indiferentes ante nosotros. Dejamos pasar oportunidades y empezamos a crear una realidad falsa al creer que nadie nos quiere o que todos quieren hacernos daño o que Dios se ha olvidado de mí o es injusto conmigo. Nuestro cristal empañado termina por distorsionarlo todo. El guardar por mucho tiempo este sentimiento, el no ser capaces de liberarnos de esta carga, además de prolongar nuestro sufrimiento, nos traerá como consecuencia enfermedades de un corazón triste. Enfermedades que pueden ser físicas y también, lógicamente, espirituales. El texto que vamos a tratar en esta mañana nos desafía a librarnos de esta carga, de la carga de la amargura, a crecer en libertad, a vivir en libertad. Si os parece, vamos a leer el texto. Está en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y comenzaremos a leer en el versículo 17, Efesios 4, versículo 17. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Creo que en una ocasión ya os dije, hablando de Efesios, que es una carta singular. La llaman la reina de las epístolas. Y recuerdo que os expliqué que básicamente tiene dos partes. La primera, los 3 primeros capítulos donde Pablo describe las grandes verdades de la fe cristiana, y la segunda parte, donde entra este capítulo 4, en la que se dirige al conjunto de los creyentes y les habla de la forma en la que han de vivir. Este texto que hemos leído nos habla de crecimiento, nos habla de madurez espiritual, nos habla de santidad, o lo que es lo mismo, de cómo funciona el proceso de asemejarnos a Cristo. Y Pablo utiliza una imagen muy visual, realmente visual. Dice que este proceso de santidad, de asemejarnos a Cristo, consiste en despojar al viejo hombre de sus hábitos de comportamiento para vestirlo con los valores y hábitos de Cristo, el nuevo hombre. Despojarnos de nuestra vieja manera de vivir para asumir la de Cristo. Este es el proceso de madurez y de crecimiento. Y en este proceso de despojarnos de lo que no sirve, Pablo menciona en el versículo 33, que es el tema que me ha tocado en la serie, la amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Y sigue diciendo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En este caso, el propósito de Pablo es prevenirnos de aquello que puede destruir nuestras relaciones. Y cuando digo nuestras relaciones, la digo entre nosotros, pero también con uno mismo y con Dios, nuestras relaciones en mayúscula. Y es curioso que la primera que nombra, la primera en el ranking, que puede destruir nuestras relaciones, es la amargura. El diccionario define amargura como un sentimiento de pena, aflicción o disgusto. Algunos sinónimos de amargura son tristeza, desconsuelo, desengaño, dolor, tribulación, herida, sinsabor. Y sus antónimos, alegría, dicha, gozo, placer. Dos caras completamente opuestas. Amargura versus gozo. Manuel Azaña decía, la vida ofrece a cada criatura su copa de amargura. Y sin duda, todos hemos de bebernos nuestra propia copa. Y a todos nos toca vivir experiencias que no nos gustan, es más, que nos disgustan. Pero el texto nos reta a no dejar que estas emociones se apoderen de nuestra identidad y echen raíces en nuestro corazón. Porque hacer esto, como hemos leído, es contristar al Espíritu Santo, es no dejar que el fruto del Espíritu, que es gozo, florezca, y es permitir que nuestra vieja naturaleza germine. La amargura se caracteriza por sentimientos muy fuertes de disgusto, de indignación, de hostilidad, de ira, de venganza. En muchas ocasiones la amargura es la manera de expresar que estamos insatisfechos con la vida que nos ha tocado vivir, o con las circunstancias que nos han tocado vivir. Madre Teresa de Calcuta llamaba a este problema con una palabra: orgullo. Decía, es curiosa la definición de Teresa de Calcuta,
La amargura y el orgullo son hermanos gemelos. El mal humor y la irritabilidad son sus inseparables acompañantes. Y es que la amargura cree que son los demás los que están equivocados. Se cree poseedora de la verdad. Su juicio es el justo, el de los demás suele estar equivocado. La amargura se siente con el derecho de castigar. Se niega a dar su brazo a torcer y suele no perdonar. La persona atrapada por la amargura vive en la cárcel de sus propias penas, de su mal humor, de su irritabilidad, de su ira. No deja que nadie le ayude. La persona amarga suele estar tan llena de resquemor que no deja lugar para la intervención de Dios. Hermano, no permitas que ninguna circunstancia, absolutamente ninguna, por difícil que sea, que nadie, que nada, amarguen las aguas de tu vida. O dicho de otra forma, no permitas que nada eche a perder el buen sabor de tu vida. Y ciertamente hay muchas cosas que pueden crear este amargor. Cosas como un espíritu insatisfecho e ingrato, un corazón que no se siente perdonado o que es incapaz de perdonar y por tanto vive atrapado, a veces por la culpa, por el resentimiento, el rencor, la envidia, tantas emociones entremezcladas. Pero la pregunta es, ¿hay algo que está amargando tu vida? ¿Hay algo que has de quitar? ¿Que aún está ahí clavado? ¿Que aún está ahí agarrado en tu corazón? Piensa que una pequeña raíz de uno de estos sentimientos de amargura pueden apoderarse de tu identidad. Y yo creo que todos conocemos personas que han perdido su identidad y la vida se les ha amargado por completo, aunque la amargan también a los demás. El primer paso que sin duda nos puede ayudar a liberarnos de esta carga, yo diría de esta cárcel, porque en el fondo es una cárcel, es identificar la causa. Si no somos capaces de reconocer cuál es la raíz que está cambiando, que está trastocando el sabor de nuestra vida, no podremos solucionar el problema. Pablo nos aconseja en el versículo 18 que hemos leído que no vivamos en ignorancia, que no endurezcamos nuestro corazón, que no permitamos que nuestro entendimiento nos confunda, sino que seamos entendidos de lo que Dios quiere para nosotros. Y la mejor forma de ser entendidos de lo que Dios quiere para nosotros, de identificar aquello que es bueno y viceversa, aquello que no lo es tener una relación cercana con Dios. En cualquier conflicto, injusticia o circunstancia difícil en la que nos encontremos, hemos de confrontar lo que sea, primeramente con Dios. Hemos de dejar que sea Él quien nos ayude, porque Dios tiene la solución y los recursos necesarios para que podamos superar cualquier prueba. Hermano, habla con Dios de lo que te preocupa. Comparte con Él tus sentimientos, incluso aquellos que no entiendes. Ve a Dios tal y como estás, porque Él no te va a rechazar. Él quiere ayudarte. Él puede ayudarte a identificar cuál es la raíz. Segundo, Pablo nos aconseja reaccionar con prontitud. Es el versículo 26. El apóstol Pablo nos ruega que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En otras palabras, que no permitamos que emociones destructivas como el enojo, la amargura, el resentimiento o la ira se asienten por mucho tiempo en nuestro corazón. Todo lo contrario, tenemos que solucionar cualquiera que sea el problema con prontitud. Ni tan siquiera hemos de dejar que pase un día. Es lo que nos está diciendo. Ni tan siquiera un día. Cuando hemos sido ofendidos o defraudados por alguien,
y permitimos que esta herida germine en el corazón, sin duda la amargura y el resentimiento van a echar raíces en él y nos van a amargar la vida. Esta emoción se convertirá en un espíritu implacablemente negativo, crítico, que va a afectar nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras relaciones, que es de lo que nos está advirtiendo Pablo. Ante un conflicto, sea del tipo que sea una prioridad sobre cualquier otra cosa, es tener la voluntad decidida de querer abordar la raíz y solucionar el problema. La madurez de una persona ante los conflictos se mide por su capacidad de tomar la iniciativa. Y la inmadurez se exhibe en el orgullo, como decía Teresa de Calcuta, en la tozudez, en la negación de no querer solucionar el problema. Así que hemos de ser proactivos. Si no abordamos a tiempo esta raíz, seguirá creciendo hasta el punto que nos ahogará. Si no abordamos a tiempo nuestra amargura, esta también contaminará a otros. Es lo que nos dice Hebreos 12. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No esperes, no prolongues la amargura en tu corazón. Y mira, si esta ha crecido ya tanto que te ves incapaz de enfrentarla por ti mismo, porque puede ser el caso, entonces busca un mediador que te ayude. Pero haz algo, no la dejes ahí, porque va a destruir tu vida, tu perspectiva de las cosas que te rodean. Tercero, pensar de forma diferente, es lo que nos dice el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice el versículo 23. Renovarse es no conformarse. Es cambiar nuestra forma de pensar y por tanto de sentir y de actuar. Pensar de forma diferente es no permitir que nuestra mente se centre en lo negativo. Hay personas que solo son capaces de ver lo malo, lo negativo. Sus mentes están siempre centradas en los problemas. Son expertos en ello. Sin embargo, la palabra de Dios nos reta a no conformarnos a este modo de pensar. Nos reta a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo aquello que es digno de alabanza. Qué manera tan diferente de pensar. Pensar de forma diferente es en el fondo, dejar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestras circunstancias y al pobre de mí, ay de mí, y a mis problemas, para fijar nuestra atención en Dios y en todos sus beneficios, sin olvidar ninguno de ellos. Es aprender a dar gracias a Dios por todo. Y hermanos, es muy fácil decir que somos cristianos y solamente dar gracias a Dios cuando las cosas están bien. Esto es muy fácil. Los no creyentes también dan gracias a Dios. Bueno, a lo mejor no a Dios, pero dan gracias a la vida cuando las cosas van bien. Pero damos gracias a Dios cuando las cosas ya no van tan bien, cuando nos ocurre algo que no entendemos. Mirad, cuando damos gracias a Dios por todo, incluido por lo que no entendemos, le estamos diciendo: yo confío en ti, yo dependo de ti y no de mí mismo. Cuarto, actuar como Jesús lo haría. A esto nos desafía Pablo, versículos 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme
a la verdad que está en Jesús. Mirar, ser discípulos de Jesús, identificarnos como cristianos, es imitar a Jesús. Es seguir su conducta, es aprender de Él, es dejar que el nuevo hombre, que es Jesús, se forme en nosotros. Imitar a Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús era manso y humilde ante aquellos que lo maldecían y le injuriaban. En él no existía el deseo de venganza o de castigar a aquellos que lo juzgaban injustamente. Sabía que su causa sería vindicada por Dios mismo. Él no tenía necesidad de hacerlo. Los griegos definían la palabra amargura como un sentimiento imborrable, como el espíritu que se niega a perdonar y aceptar la reconciliación. Y es que hay personas que tienen la manía de abrigar con ropa los resentimientos para mantenerlos calentitos. La manía de rumiar los insultos, las injurias y las injusticias que han recibido una y otra vez. Cuentan que en la Polinesia tienen la costumbre de colgar del techo de las casas algún objeto que mantenga vivo el recuerdo del agravio recibido. Espero que vuestras lámparas no sean recuerdos de agravios. Sin duda, en este texto, Pablo es claro y tajante. Nada de guardar nada o de colgar nada. Todo lo contrario, hemos de desprendernos, de soltar, de quitar hasta la última raíz que motiva nuestra amargura. Lo único que hemos de colgar del techo, ¿sabéis qué es? El perdón. Uno que es capaz de desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, como hemos leído en el texto. Uno que es capaz de olvidar y restaurar, capaz de convertir nuestra fuente amarga en manantiales de agua fresca y dulce. El mismo tipo de perdón que nosotros hemos recibido de Cristo. La oración que Jesús nos enseñó es clara al respecto. Y perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sin duda hemos de orar para que el Señor nos enseñe a perdonar, olvidar y restaurar, como Él lo hizo y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por último, yo añadiría que hemos de aprender a desarrollar el hábito de bendecir. Romanos 12 habla de esto. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bendecir es sacar lo mejor de nosotros y ofrecerlo de forma gratuita y desinteresada. Es procurar lo bueno. Es responder al mal con el bien. Es poner la otra mejilla si hace falta. En definitiva, y esto sería la conclusión del mensaje,
es tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Voy a terminar, pero lo vamos a hacer viendo un vídeo. Así que mientras apagan las luces, echan las cortinas, yo me quedaré aquí porque hay algunas frases en inglés que os traduciré. Antes de ver este vídeo, dejadme de recordar estos 5 pasos que nos pueden ayudar a librarnos de la carga de la amargura y otros sentimientos con ella relacionados. Primero, ¿os acordáis cuál era? Identificar la causa. Segundo, reaccionar con prontitud. Tercero, a ver este lado de aquí que está medio dormido. No conformarse, pensar de forma diferente. Muy bien. Cuarto, allá al final, actuar como Jesús lo haría. Y el último, a ver aquella esquina de allá, bendecir, desarrollar el hábito de bendecir. Vamos a ver este vídeo. Tú me has abandonado. Me rechazaste. Luego me despreciaste. Me manipulaste. Me quitaste la capacidad de confiar. Tú mataste a mi madre. Tú me lo has quitado todo. Padre, yo te perdono. Cuando somos profundamente heridos, nunca nos recuperamos hasta que perdonamos. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro.